Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de hoy, a una trama muy especial porque tenemos una invitada muy especial que es la Argentina. La Argentina según Enric Corbera. Enric Corbera es un psicólogo español, un psicólogo muy provocador, muy polémico, endiosado y criticado también, abre muchos debates, porque es un intelectual que piensa fuera de la caja y que creó dos métodos que se aplican mucho, la gente acude mucho a este tipo de métodos para resolver sus problemas. Su método aplica a las personas y también a las sociedades. Es el creador de, primero, la biodecodificación y luego la bioneuroemoción, que es un método superador del primero, según las palabras del propio Corbera. Tiene ideas disruptivas, ideas a las que no estamos acostumbrados a pensar o a vivir nuestra vida cotidiana desde ese paradigma. Tiene un paradigma nuevo, en realidad propone un paradigma nuevo para autoindagarnos y también para vivir mejor. Por ejemplo, una de las cosas que dirá Corbera es que nuestros pensamientos, nuestras creencias van creando nuestra realidad. Nos va a hablar de las polaridades y a mí me pareció interesante convocarlo para que hable de las polaridades porque vivimos en una Argentina muy dividida que nos hace sufrir, que nos hace enfrentarnos con amigos, con la familia. Corbera va a hablar de esto esta noche, va a decir que si uno tira mucho de las polaridades pueden romperse, pero que también es bueno tener un enemigo, porque a través de ese enemigo podemos conocernos y te va a explicar por qué. Dice de la Argentina que ha sido tan abundante que fue un país de oportunidades y que luego se convirtió en un país de oportunistas. Va a decir también que la Argentina está más del lado de los derechos que de las obligaciones. Vamos a ver de qué se trata esto, qué es esto. Y es muy consciente que las cosas que dice, como es muy criticado en cada país que va y también, por supuesto, alabado, tiene muchísimos seguidores en la Argentina. Enric Corbera empezó haciéndose conocido porque empezó a grabar sus clases magistrales en YouTube y a partir de ahí adquirió muchos seguidores y mucha gente que apoya sus teorías. De hecho, en la Universidad de Ciencias Médicas de Rosario tuvo un posgrado. La bioneuroemoción se convirtió en posgrado. Hasta hace muy poquito existía ese posgrado y da bioneuroemoción como materia y como posgrado en diversas universidades del mundo. Hace poco entró en el mercado de Estados Unidos para dar sus charlas y para combinar todas las distintas disciplinas con las que él armó su paradigma. ¿Sabes lo que dice? Dice que está convencido de que hay otra manera de vivir diferente a esta en la que por momentos podemos tener mucho bienestar, porque la vida moderna nos da muchas oportunidades de sentirnos mejor o tener más comodidades que hace 50 o 100 años, pero que también nos genera mucho sufrimiento. Él dice, hay una nueva manera de vivir. Pero no te quiero contar más, te quiero invitar a que escuches y a que veas esta entrevista fascinante con Enric Corbera, un intelectual que te va a abrir la cabeza, te va a dejar pensando, te va a dar vuelta a las ideas, porque él plantea una inversión del pensamiento. Te dejo con Enric Corbera en una trama que empieza de esta manera. Enric, muy bienvenido a la trama. Buenas noches, un placer tenerte acá. Un placer estar aquí. Y bueno, aquí estamos para contestar lo que podamos y ayudar en lo que podamos también. Sí, en un momento, bueno, la Argentina siempre está en un momento especial, ¿no? Pero de cambios, de muchos cambios. Y a mí lo que me gustaría preguntarte, bueno, yo te decía antes de la entrevista, cuando estábamos ya conversando en la previa, que conozco mucho tu trabajo, que es un mensaje profundo, sencillo, pero a la vez profundo, que me gustaría que tal vez la gente que está mirando este programa y que no conoce tu trabajo pueda empezar a comprender, ¿no? Yo entiendo que en lo que vos proponés hay un cambio de paradigma, hay un modo de ver la vida, la salud y la enfermedad, los vínculos, completamente diferente. Así es. ¿Podés explicarnos por qué? Bueno, yo pienso que es muy sencillo, pero no fácil, ¿ok? Sencillo porque se trata de una inversión de pensamiento. Estamos muy acostumbrados
es educativo, creo que hasta es atávico, de que cuando tenemos un problema buscamos la causa fuera. Y entonces cuando tú buscas la causa afuera, cuando tú esperas que las cosas cambien afuera, tú te quedas paralizado. Inconscientemente tú no haces nada, porque proyectas afuera la responsabilidad del cambio. Pero cuando inviertes el pensamiento y te das cuenta de que en realidad la causa eres tú y lo que tú ves un problema son los efectos, eso pasa de una inmadurez emocional a una madurez emocional, a una responsabilidad. Y para entender eso, partimos de la base que es muy simple. O vivimos con la creencia de que estamos separados, o vivimos con la creencia o con el hecho de que todo está conectado, todo está interrelacionado, que todo forma parte de una unidad. De hecho, no existe la separación. Lo que llamamos mundo dual, podemos decir, sí, bueno, tú eres diferente a mí, estamos separados por cuerpos, pero es una separación falsa, porque al final nuestro universo dual consta siempre de dos polaridades, la positiva, la negativa, lo masculino y lo femenino, el arriba y el abajo, el yin y el yang. Y en definitiva, una parte no puede vivir sin la otra. Es más, no solamente no podrían existir sin la otra, sino que se complementan. Cuando comprendes que todo se complementa, cuando comprendes que lo que te está ocurriendo delante de ti tiene que ver contigo, entonces ya sabes que tienes que cambiar tú, no esperar que cambie el otro. O sea, ahora, estoy pensando, vos hablás de las repeticiones y estoy pensando en nuestro país, que vos lo conoces muy bien porque lo visitás. Sí. Vos sabés que nosotros tenemos una especie de, te lo voy a decir de un modo bruto, de karma, ¿no? Tenemos crisis económicas. La Argentina en el siglo XX, a principios del siglo XX, pintaba para ser un gran país. Fuimos cada vez más abajo y repetimos ciclos de crisis económicas muy profundas donde una parte de la sociedad pierde muchas cosas económicas, no podemos salir de ese circuito, tenemos una grieta muy grande, política, cultural, ¿no? Donde, por ejemplo, este año hay gente muy contenta que en el 2015 estaba muy enojada por el resultado de las elecciones. Hay por lo menos dos Argentinas, ¿no? Una Argentina fracturada. ¿Qué podrías, desde la bioneuroemoción, cómo podría pensarse este país? Bien, esa fractura es mental, no es verdad. Te voy a poner un ejemplo que he visto hoy pasando por la avenida 9 de Julio. Hay un edificio que está la cara de Evita sonriendo por un lado y la cara batallando. Este es el reflejo de Argentina. Lo tienen ustedes en la avenida principal. De una metáfora. Bueno, mucha gente se ha enojado con Evita ahí porque lo que dicen es, bueno, es un símbolo partidario cuando en realidad no representa al Estado, sino una parte, a una polaridad. Pero además, fíjate que está como sonriendo a un lado y batallando contra otro, ¿no? Y me explicaban, yo pregunto todo y me explican el significado. Digo, esto es Argentina. Esto es Argentina. Dos polaridades que además está representada por una persona que tenía un estatus de rico, pero que no era aceptado por la élite, y entonces tuvo como un resentimiento contra ellos y hizo como una... Claro, ella venía de la pobreza, ¿no? Exacto, y hizo, o sea, era una ambigüedad, o sea, era como Dr. Jekyll y Mr. Hyde haciendo una analogía, ¿eh? O sea, en el buen sentido de la palabra lo estoy explicando. Entonces, eso es Argentina, ¿no? Eso está así. Bien, Argentina vive como una especie del día de la marmota, ¿eh? Está aplicando las mismas soluciones a los mismos problemas. Y siempre sus polaridades están muy separadas. Como te decía, la sabiduría no está en eliminar una polaridad, sino en entender que cuando yo más rechazo una polaridad, más también me estoy rechazando a mí mismo. Por lo tanto, cuando más confrontamiento, más separación. Al final, la separación siempre acaba con rotura, si las partes siguen tirando, ¿no? Lo que pasa es que la conciencia cuántica, para que esto suceda, da muchas oportunidades. Las oportunidades son las repeticiones. Y si repetimos y hacemos lo mismo y aplicamos las mismas soluciones a los mismos problemas, seguiremos tensando la cuerda, ¿no? Porque ¿qué solución podrías encontrar? Ahí va. La solución es que aquella parte me pertenece a mí. O sea, eso ya lo explicaba Jung. O sea, lo que no me gusta del otro tiene que ver conmigo. Y en la medida que yo comprenda que aquella parte que yo quiero rechazar también forma parte de mí, entonces las posturas se van acercando, se irán acercando paulatinamente, ¿no? Entonces, lo que requiere es un acto de conciencia.
El pueblo argentino necesita un acto de conciencia. Yo pienso que mi éxito en Argentina tiene que ver que el mensaje que estoy dando, hay una multitud de argentinos que lo están viviendo, eso, ¿no? Que por encima de partidismos y de opiniones y de creencias está un concepto de que el problema no está fuera. Yo no tengo mi enemigo fuera, el enemigo soy yo. Soy yo que tengo que trascender eso. O sea, nunca olvidemos que aquello que no me gusta de lo que hay fuera tiene que ver conmigo. Entonces, ¿cómo explicarías esto? A ver, vos tenés una parte de la grieta que es, bueno, conoces acá, está el kirchnerismo y el antikirchnerismo muy fuerte. Y el antikirchnerismo cree que, ve la grieta como de un lado están ustedes, que son los corruptos, y del otro lado nosotros, que somos los honestos, ¿no? Eso no es verdad. Claro, bueno, pero... Esto no es verdad porque cuando ves el pecado en el otro, tú también lo tienes en el inconsciente. Bueno, el Maestro Jesús ya lo decía, quien esté libre de pecado o tal, que tire la primera piedra, ¿no? O sea, al final nos hemos de olvidar de los demás, eso es la conciencia cuántica, y hacernos la pregunta clave para mí, que es la siguiente: ¿qué puedo hacer yo para que mi país esté mejor? No vale decir, no voy a proyectar la responsabilidad del cambio de mi país en el otro o en la desaparición del otro. Y luego está la otra parte muy importante. Los enemigos son muy importantes. ¿Por qué? Porque sin ellos no podríamos vivir. O sea, tener un enemigo es un tesoro. O sea, lo dijo Sativena, lo enseñó Jesús y lo han enseñado tanto todos los maestros. O sea, las polaridades son importantísimas. De hecho, Winston Churchill nos lo decía: tienes enemigos, por lo tanto estás haciendo algo importante para tu país o para el mundo. En definitiva, estás aportando algo. Tener un enemigo te da sentido. La sabiduría está en que tú no lo ves como enemigo, sino que lo ves como inspirador, como complementario, como que es tu sombra, te permite conocerte a ti mismo. O sea, todo está... ¿Hay cosas nuestras en nuestros enemigos? Obviamente. Goethe dijo que conoció al asesino que era él mirando los ojos de un asesino. Todos somos asesinos, todos somos ladrones, todos somos santos, todos somos honrados. Tenemos todo. Eso forma parte de nuestro inconsciente. Entonces, cuando nos identificamos con algo, creemos que somos aquello. Ahora, pero a mí me da la sensación que en general nos conocemos poco, ¿no? Y es difícil, o sea, vos cuando... Bueno, yo trabajo mucho en los medios y no solamente en periodismo político, y veo que a la gente le cuesta mucho reconocer su envidia o su competitividad, siempre ese es del otro, ¿no? La sombra es del otro. Este es el error. Claro. Lo decía Jung, lo decían los psicoanalistas junguianos, lo decía Jesús: vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Para que tú puedas ver el pecado fuera, lo tienes que haber condenado dentro. O sea, tiene que dar una cosa muy clara: yo no puedo ver nada que no esté en mi inconsciente. Yo nunca puedo ver nada. Y una de las cosas que deberíamos de aprender es a no hacer juicios. Porque si la gente fuese consciente de que nuestros juicios y nuestros pensamientos están creando forma, realidad en nuestro mundo, lo decía Buda: ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Es decir, Enrique, vos lo que decís es, no es que te destruyan tus enemigos, que esto es lo que se siente comúnmente y con la grieta política acá lo vimos mucho, ¿no? Gente que sale muy lastimada, sino la lectura que vos hacés de esos enemigos. Exacto. La interpretación. Exacto. Además, ellos son mi sombra. Si no, no los podía reconocer nunca como mi enemigo. Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una alegoría muy clara de todo eso, ¿no? O sea, al final, cuando el Dr. Jekyll quiere eliminar el mal, resulta que al querer eliminarlo, lo hace grande y lo consume, ¿no? Entonces, si realmente tú quieres integrar un país, deja de ver a tus enemigos como tales, sino como complementarios tuyos. Dicho de otra forma, en la medida que yo tense hacia una polaridad, el otro también tensará hacia la otra. En la medida que yo proyecte la culpabilidad de mis problemas en ti, él hará exactamente lo mismo. Por lo tanto, no vamos a ninguna parte. De hecho, sucede así. Así es. Aquí y en todas partes, ¿no? Sí, sí. A nivel interpersonal y a nivel... O sea, en la grieta, del otro lado de la grieta, tiene la culpa de todos los males. Claro, porque al final eso acaba con una guerra civil. Al final eso... es que el ser humano está loco. Es demente, o sea, no puedes estar tensando la cuerda porque al final no habrá ni razonamiento ni puntos de unión. Por lo tanto, lo que yo le pediría, lo que le diría a los argentinos, y yo como un argentino más ahora mismo aquí, porque si estoy aquí es porque traigo ese mensaje, es no mires qué es lo que no hace o deja de hacer al otro. Mira qué es lo que tú puedes hacer por tu país. Y no hay que hacer nada grande. Ama lo que estás haciendo,
equilibra tus derechos y tus deberes. Argentina es un país que está basado mucho en los derechos y poco en los deberes. Y un ejemplo, creamos muchos derechos, pero no la riqueza para sustentarlos, ¿no? No, es que están... ¿Cómo financiarlos? Entonces, refléjense, por ejemplo, en otra polaridad, Estados Unidos, que está mucho en los deberes y si cumplen los deberes, tienen los derechos, ¿no? Entonces, yo voy a poner un ejemplo que sé que ocurre, ¿no? El derecho a estudiar me parece, obviamente, un derecho universal, ¿no? Y facilitarlo siempre que se pueda, ¿no? Pero no podemos decir irresponsables a los estudiantes. O sea, un estudiante, si una carrera, si una licenciatura son 5 años, tiene que sacárselo en 5 años. Si no lo hace en 5 años, tiene que pagar. Así hacemos personas maduras. O sea, que si no siempre estamos en el derecho. Yo sé de gente que va cambiando los estudios, va haciendo. Esto no funciona así. Bueno, en la Universidad de Buenos Aires pasa mucho eso. Claro. ¿No? Además porque viene gente a estudiar Exacto. de otros países. Pero ahí está. ¿Para qué ustedes reciben a otros países? Para que vengan, perfecto, que paguen. Es un debate ese, ¿sí? Que paguen. O sea, los primeros derechos son para los argentinos. Eso está clarísimo, ¿no? Yo no estoy diciendo que no pueden venir estudiantes y se pueda Bueno, hacer... como pasa en todos los países del mundo, claro, ¿no? Claro. Pero si usted va a Estados Unidos y quiere estudiar, la universidad le va a facilitar, le da un crédito que tardará 30 años en pagarlo, ¿no? Así se me estoy explicando. O sea, yo siempre digo que ni tan calvo ni tan peludo, o sea, que hay un término medio, ¿no? Vos hablas mucho de las creencias, ¿no? Y los argentinos, si revisamos nuestras creencias, por ejemplo, tenemos la creencia de que un presidente no peronista le cuesta terminar su mandato, finalmente le cuesta terminar o termina muy complicado, termina con crisis económica. Bueno, finalmente sucede eso, ¿no? A lo largo del siglo XX. Es la profecía autocumplida, claro, ¿no? Sí, ¿no? O todos los programas económicos en la Argentina terminan mal, todos los programas económicos terminan mal. Es decir, estoy dando argumentos a tu teoría que finalmente se aplica en la práctica. Está muy explicado eso, ¿no? Al final, vuelvo a lo mismo, ¿eh? La solución está en la parte, no en el todo. O sea, Por ejemplo, si empezáramos a cambiar lo que creemos sobre nuestro país... No se trata de cambiar las creencias. Tú no puedes cambiar una creencia si no tienes una experiencia para cambiarla. A ver, ¿cómo sería eso? En la conferencia que di el otro día, hice una pregunta. ¿Alguien ha cambiado una creencia por una experiencia? ¿Que ha cambiado su creencia? Y se levantó la mano y me dijo, yo no creía en la vida después de la muerte, pero ahora sé que hay vida después de la muerte. Digo, ¿cuál ha sido su experiencia? Pues estuve muy enfermo, estuve a punto de morir y me vi fuera de mi cuerpo y estoy viendo otra realidad y mi cuerpo estaba allí. Entonces me di cuenta de que mi cuerpo era un vehículo. Yo no creía en eso, pero ahora no tengo que creer, ahora lo sé, ¿no? En definitiva, tenemos creencias que hemos heredado de nuestros ancestros, de la cultura. Mire, en su inconsciente colectivo, Argentina es un país de oportunidades. O de oportunistas. Eso ha sido después. Pero ha sido oportunidades, porque toda la gente que vino de Europa vio a Argentina como un lugar para crecer y crear... Bueno, de hecho, yo tengo un pariente y mi mujer también que vinieron aquí, ¿no? Y fue maravilloso. Yo pienso, eso es algo que he ido viendo, ¿no? Pienso que había tantas oportunidades que surgieron los oportunistas. O sea, es tan abundante Argentina que como que tiramos una semilla y crecía todo, ¿no? Es tan importante que en el inconsciente colectivo es como que era todo demasiado, entre comillas, fácil. Venía gente que sufría muchísimo y se encontró que era una tierra prometida. Sí. ¿Me sigue, no? Y que ha progresado muchísimo en los primeros años, décadas del siglo XX, ¿no? Ahí voy. Y de repente, como que surgió la otra polaridad. Es como que, ¿para qué trabajar? Yo tengo que expresarlo con palabras porque esto no es así, ¿no? Sí. Pero al final es como que surgió... Hay que traducirlo, sí. Sí, pasó como la polaridad de como me acomodé a que todo fuera tan fácil. O sea, yo vine con mucha dificultad, tiré para adelante un país y me acomodé, ¿no? Nos hemos acomodado tanto que en su inconsciente se desarrolló que ese país podía dar para todo el mundo sin apenas hacer nada. Estoy exagerando, ¿eh? Sí. Pero al final hay que aterrizar eso, ¿no? Y estamos... Sí, de alguna manera se malogró, ¿no? Exacto. De algún modo se pero malogró. sigue estando el potencial aquí. El potencial sigue estando. ¿Y cómo sería esta experiencia que podría cambiar una creencia en el caso de la Argentina a nivel Bueno, colectivo? la experiencia la tiene que aportar cada persona. O sea, yo siempre digo lo mismo. Miren,
Ahora están llegando aquí muchos. Ahora, por ejemplo, tenemos como una crisis de baja autoestima, ¿no? El país, mucha gente diciendo, no, este país no sale más, quiero que mis hijos se vayan afuera, que no vivan esta experiencia. Te estoy tratando de traducir el clima, ¿no? Sí, pero vamos a ver una cosa. Ustedes tienen un reflejo maravilloso. Se llama Venezuela. Sí. ¿Cuántos venezolanos? Sí, me estoy encontrando un montón de venezolanos en todas Claro, bueno, lo que partes. pasa es que en comparación a lo que pasa en Venezuela, la Argentina... No, pero yo no me refería así. Sí. No me refería a esto, ¿no? Me refería a que hay muchos venezolanos aquí. Y han encontrado trabajo. Sí. Hay gente que se queja diciendo que los venezolanos le han quitado el trabajo. Perdón, si usted estuviese trabajando, si yo estoy trabajando con un argentino y viene un venezolano y usted como está trabajando, yo no voy a coger una persona que trabaje. Viene gente que quiere trabajar. Así Por es. tanto, para Venezuela, para los venezolanos, Argentina es una tierra de... Oportunidades. Exacto. Claro. Por tanto, la vida les está reflejando otra vez el mismo ciclo. O sea, yo quiero que vean lo que estoy explicando, yo quiero que vean que en lo que les está sucediendo, o sea, hay gente que ve en Argentina lo que los argentinos no están viendo. Bueno, de hecho, cuando vos hablás con venezolanos y te cuentan el país que ellos ven, vos decís, pero este señor está mirando otra película. No, es lo que le estoy explicándote Claro. yo. Sí. Y eso es un mensaje para ustedes. Conviertan otra vez su país en un país de oportunidades. Y la pregunta es muy simple. ¿Qué puedo hacer yo por mi país? Vamos a dejar de mirar lo que hace el otro. Estaban Corrientes y un periodista me dijo, pero si cambio yo y el otro. Dije, deje el otro tranquilo. Una obsesión, ¿no? Con que el Claro, otro cambie. deja otro tranquilo. Es que hay gente que bota papeles en la calle. Pues usted no lo haga. Y si va por la calle, lo recoge. Yo estaba por la costanera estaba corriendo y me tropecé con un trozo de plástico. Me paré, lo cogí y lo boté en la basura. Ese pequeño gesto tiene un poder infinito. O sea, los grandes cambios requieren de pequeñísimos cambios, porque todo en el universo resuena. Entonces, cuando yo digo, ¿qué puedo hacer yo por mi país para que sea mejor? No tienes que irte a ningún sitio ni dejar de hacer lo que estás haciendo. ¿Qué te parece si sonríes más en el trabajo? ¿Qué te parece que en vez de estar allí con mala cara bendices el trabajo que tienes? ¿Por qué no empiezas a dar gracias por lo que tienes y no te lamentes de aquello que crees que careces? Bueno, ahí te metes en un tema cultural muy argentino, ¿no? Sí, que claro. es el victimismo, es quejarse. Sí. O sea, la Argentina es una máquina de quejarse de Sí, lo todo. sé. ¿Qué tal que empezar a cambiar eso? ¿Qué tal? O sea, no te estoy pidiendo que hagas nada fuera, ¿De qué sirven todas esas manifestaciones que hay constantemente? Que son adictos a las manifestaciones. Sí. Lo único que perjudican es el país. La imagen, y no van a ninguna parte. Porque si realmente Eso es muy difícil cambiar, ¿no? Claro. Porque, a ver, es difícil cambiar, no se me ocurre, a ver, ¿qué no se pensás? trata no es que sea difícil ni fácil. O sea, al final es poner voluntad en... Al final uno tiene que hacerse una reflexión, que es la siguiente. Haciendo esto que hago, ¿consigo algo? Tan simple como esto. No puede ser, por ejemplo, que yo le dé trabajo a un argentino, supongamos que soy argentino, pero es un caso real. Yo te doy trabajo a una persona, a un argentino, y le doy trabajo, toma, te doy trabajo. Y lo voy a dar de alta para pagar los impuestos, tal cual. Me dice, no me des de alta porque entonces voy a perder la paga. Así es, Bueno, pierdo pues, un plan. Pues sí. está robando. La conciencia está robando, pero no está robando todos. Eso es a lo que me refiero. Cambia eso. Bueno, Deja de por pensar. eso hay tantos problemas con el robo en la Argentina, con líderes que roban, porque eso está en la conciencia, ¿no? Bueno, pues entonces... Está en la cultura. Volvemos a lo mismo. Tú me pides un cambio. El cambio solamente lo puedes realizar tú. O sea, cada argentino que bendiga lo que está haciendo y que dé lo mejor de sí mismo en lo que está haciendo. Yo hoy ponía en la conferencia de hoy 2 ejemplos. Eran empresarios que yo les decía, bendigan las crisis porque son oportunidades maravillosas para trascender. Lo decía Einstein, ¿no? Son hacer cambio en la vida. Bendigan las crisis porque son oportunidades para cambiar, ¿no? Y entonces yo le puse un ejemplo. Digo, el otro día fui a cenar a un sitio y se presentó una chica y nos sirvió, bueno, peor no lo voy a hacer. Pedimos unos platos y nos dimos cuenta de que pedimos mal. Ella sabía que pedíamos mal. Podía dar un consejo, ¿no? El otro día fue allí a otro. Claro, pues estás en otro país, no conoces la cultura culinaria. No sabes cómo va, ni menos conoces aquel sitio. Claro. Entonces ya se ve que éramos extranjeros. Por el habla ya te das cuenta que están allí y bueno, pues procura atenderlos bien, que vayan satisfechos. Decirles, mira, oiga,
este plato no lo pidan porque se repite con eso, pidan otro que les irá mejor, tal y cual, perfecto, no dijo nada. Ayer fue a otro sitio que repetía, a mí me gustan mucho los huevos fritos, y se acerca al camarero y me dice, veo que le gustan mucho los huevos fritos a usted. Y me quedé sorprendido. Estaba lleno, estaba así. Pues se acordó. Y nos sirvieron rápido. Les explicamos, tenemos un poco de prisa porque mañana tenemos que madrugar. Nos atendieron. Bueno, aquí las personas aman lo que hacen. ¿Eh? Claro, el chico se ganó una propina, por descontado, porque comimos rápido, fuimos atendidos, no nos faltó de nada, y la otra, pues no volvemos más. Claro. Bueno, hay algo de la cultura argentina que parte de la sociedad argentina lo ven los demás, pero creo que está muy ligado a nosotros, que es lo que nosotros llamamos la truchada, ¿no? La truchada, La truchada voy a aprender algo ahora. La truchada, el trucho es esto que estás diciendo, ¿no? Yo sé, a ver, sé que son extranjeros, pero bueno, me voy a hacer un poco el tonto y les voy a traer esto para poder cobrarles más. Ah, bueno, ¿no? sí, bueno, pero eso pasa en todas partes, ¿eh? Pero acá te diría, está muy enraizado. Sí. ¿No? Y lo hemos tiene vivido, que ver con la coima, con el arreglo. Sí, lo hemos vivido. Esto que vos decías, ¿no? Sí. Digo, bueno, no me pongan, voy a cobrar 2 sueldos, pero no digo, voy a cobrar un plan y también un sueldo, pero en negro, así cobrar. Sí. Esto es la Sí, truchada. No, eso también pasa en mi país, pero obviamente no sé, bueno, no te voy a decir que sea mejor ni peor porque eso es una tontería, ¿no? Pero sí que he visto detalles de cómo mi mujer conoce Buenos Aires casi como la palma de su mano, ¿no? Y un día íbamos con un taxi y le dijo, perdón, pero ¿para qué usted va por aquí? Si tenía que ir por allá, ¿no? Y el tío se enfadó. Bueno, eso es la truchada. Se enfadó. Y dijo, entonces nos dejó en cualquier sitio. Y digo, muy bien, pero usted me estaba engañando, porque usted me estaba paseando para cobrarme no sé qué, ¿no? La avivada. Y mi mujer se lo comentó, oiga, ¿para qué usted pasa por aquí? Y dijo, si esta calle conecta con la otra, y la otra, ¿y por qué no pasó por tal calle? Que el taxista se quedó como, ¿mande? ¿Cómo sabe eso tanto de Buenos Aires, no? Bueno, porque le gustan mucho los planos y se orienta muy bien. Enric, te cambio un poco dentro de esto, Sí. ¿no? Para la gente que está escuchando y te escucha la palabra cuántica, Sí. ¿qué es el paradigma cuántico? Bueno, el paradigma cuántico nos habla lo que antaño nos decían los grandes maestros, ¿no? Por ejemplo, Buda decía que todo está conectado, todo está interrelacionado, que no hay nada que esté separado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el paradigma cuántico, la física cuántica, demuestra, que la llaman la física de la conciencia, demuestra esto precisamente, el efecto observador, el holograma, todo es fractal, o sea, todo resuena, todo es información, etcétera, etcétera. No, es que estos son en partículas pequeñas, perdón. ¿Qué es lo que es más pequeño de todo? Es el pensamiento. Por tanto, lo que realmente fluctúa en el campo cuántico, en la conciencia cuántica, es la información, la que emitimos o la que recibimos. Y voy a poner un ejemplo. El Internet. ¿Dónde está Internet? ¿Dónde está la nube? No puedes localizarlo. No la vas a localizar. No está en un lugar. Está en todas partes. Por tanto, cuando usted coge su celular y pone un código, conecta con ese campo cuántico. Estamos siempre, o sea, nosotros no podemos inventar nada que no forma parte de nosotros. Por tanto, todo lo que estamos inventando es una proyección de lo que somos. Entonces, todo el mundo está conectado. Y entonces, estamos conectados todos. El problema está que no somos conscientes de que estamos conectados. Entonces, es lo que enseñamos. Porque tal vez estamos viviendo el paradigma anterior, ¿no? Donde todo estaba separado. Pero lo que Newton decía... Está clarísimo que todos estamos conectados. Todos estamos conectados. Tú te conectas a la red y puedes navegar. Y dentro de la red están los policías, los ladrones... O sea, el paradigma que vivimos nosotros es el paradigma que está en la nube, en la red. En definitiva, no podemos decir que la red es mala, porque la red es un reflejo de nosotros. Pero entonces no podemos ser falsos, ¿no? En el sentido, ¿viste esto que pasa en los trabajos? No sé, uno habla mal de tu compañero de trabajo, ¿no? Y pensás mal sobre él. ¿Quieres un consejo? Y después te encontrás. ¿Quieres un consejo? Yo antes de hablar mal de alguien, antes de hablar, si no hablo bien de alguien, prefiero no hablar. O sea, si la gente tiene que ser más consciente de que con la vara que midimos seremos medidos. ¿Cómo sería eso? Cuando la vos vara con que criticás mides a los demás. serás medido. Eso lo dijo el Maestro Jesús. Que es lo que decían los maestros. Atención a tus juicios, a tus palabras, a tus pensamientos, que van a crear forma en tu vida.
A ver, dame un ejemplo de eso, ¿no? Porque la bioneuroemoción hace mucho Trabaja con hincapié eso. no juzgar. No juzgar, sencillamente porque entendemos que juzgar es enviar una información que va a volver en tu vida. Por ejemplo, ¿de qué manera? Cualquier cosa, cualquier juicio que hagas contra alguien lo vas a vivir tú seguro. Te lo van a hacer a vos. Sí, lo vas a vivir. O sea, la metafísica lo dice. Dice, si odias a alguien, vivirás la experiencia de que tienes que amarlo, porque odio y amor son dos polaridades. Entonces, cuando tú, la apertura de conciencia, la apertura de tu conciencia a esa conciencia cuántica, es tan simple como dejar de juzgar porque comprendes, no porque eres bueno o malo, porque comprendes que tú te estás proyectando en el otro y que gracias al otro tú puedes ver aquello que sin el otro tú no podrías ver. Cuando comprendes que lo que te gusta del otro tiene que ver contigo y lo que te disgusta del otro tiene que ver contigo, entonces ya no buscas culpables. Entonces, por ejemplo, una persona, una mujer, vive con un hombre que la maltrata. Yo siempre digo que la primera torta te la puede dar cualquiera. Y hasta la segunda. Pero como te den tres, es que tienes un problema. Carl Gustav Jung nos decía, cuando la víctima no haga nada para cambiar la situación, se convierte en victimario y el victimario en víctima. Por lo tanto, atención. Nos está diciendo bueno, que... es un cambio muy fuerte de paradigma, ¿no? Porque acá, como estamos muy acostumbrados a la víctima y el victimario, no me saques de ese paradigma. Pero usted me está preguntando qué es lo que hay que hacer. Sí. Yo comparto lo que está diciendo, estoy poniéndome... Sí. Mire, cuando alguien dice que es difícil, mejor que diga que no me da la gana de cambiar, que tiene su derecho. Pero yo le diría, pues no te quejes, avisado estás. Y mi pregunta es, ¿y siendo víctima, solucionas el problema? La víctima, no, claro que no. La víctima... Al contrario. La víctima se queda paralizada por una razón muy simple, porque espera que cambie el otro. Y cuando realmente nosotros cogemos a la persona y dijimos, mira, vamos a ver, tú llevas una información, él lleva la misma información. Tú tienes una polaridad, él tiene otra polaridad. La mujer, básicamente, ante el estrés o el peligro, es la sumisión. El hombre, bajo el estrés o el peligro, es violento. Eso es atávico. ¿Ok? Por tanto, esto es así. Pero cuando realmente te das cuenta de eso, si tú quieres un cambio en tu vida, haz algo, ¿no? Haz algo que no... O sea, no hagas siempre lo mismo esperando que cambie la situación, ¿no? Eso era la locura, una definición de locura de Einstein, ¿no? O sea, la locura es hacer siempre lo mismo, esperar que cambien las cosas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que además el victimismo es cómodo, ¿no? Es cómodo y ya la víctima, digamos, tiene como una moralidad superior. Bueno, aquí en Argentina son muy adictos a esto, ¿eh? Sí, claro. Por eso el ay, pobre de mí y tal. Yo me estoy dando cuenta que me estás hablando constantemente de Argentina. Yo lo quiero extrapolar un poquito más a todas partes, ¿no? Sí. Pero bueno, quizás en Argentina sea un poco más exagerado, ¿no? Por el inconsciente argentino. Pero el argentino está viviendo en una tierra prometida. Es que se están olvidando de que fue la tierra prometida que está en la Biblia. Se están olvidando de eso. O sea, sigue siendo la tierra prometida. Es un país con un potencial ilimitado. Pero siento que... Nos tenemos que creerlo, ¿no? Eso. Nos tenemos que creerlo. Yo no creo que tengan que creerlo, sino que tienen que recordar. Tienen que recordar. Y para recordar, sencillamente es dejar de pedir y empezar a dar. O sea, dejar de reclamar y vamos a empezar a aportar. Y siempre digo que los derechos y los deberes tienen que estar equilibrados, obviamente, pero no podemos polarizarnos en una cosa o en la otra, porque entonces la sociedad va a enfermar. Por ejemplo, en Estados Unidos, los hispanos tienen que trabajar el doble que trabajaban antes. Uno para vivir, otro por si se ponen enfermos. Y si quieres que tu hijo estudie en la universidad, tienes que tener 3 trabajos, ¿no? Y luego aquí estamos como en otra polaridad, ¿no? O sea que vivimos de planes, tenemos hijos y los hijos quieren vivir de planes, y si tienes tantos hijos no te dan no sé qué. Bueno, las ayudas son importantes, pero vivir de las ayudas es otra cosa. O sea, si yo te ayudo a ti, es para que tú hagas algo con eso que te ayudo. Pero si yo te ayudo a ti y tú sigues pidiéndome ayuda, te estoy perjudicando, porque te estoy haciendo inmaduro emocional y te estás adaptando a no hacer nada y a creerte que tú te tienen que ayudarte, que no tienes potencialidad. Yo he explicado muy claramente hoy una anécdota que se llama tirar la vaca por el barranco.
O sea, te lo voy a resumir muy rápido porque estamos grabando. Es interesante esto, ¿no? Que cuando te ayudo constantemente en realidad te estoy hundiendo. Claro, no me estás dando... La sobreprotección es la peor violencia que existe. Sobreproteger a alguien me lo conviertes en pusilámine. Y además te convence que sos impotente. Claro, es que el mismo hecho te hace creer que tú no sirves para nada, ¿no? Y vas pidiendo... Y el ejemplo está en esto que vos contabas de los venezolanos versus vos ves venezolanos que llegan acá, encuentran trabajo, traen a sus familias y un montón de organizaciones que salen a las calles a pedir trabajo porque no hay trabajo en la Argentina, argentino, ¿no? Exacto. Y ustedes tienen ahí la posibilidad, o sea, los venezolanos les están enseñando a ustedes. Ellos han pasado sus crisis. No esperen ustedes pasar la crisis de Venezuela para darse cuenta de en qué país están viviendo. Muy interesante. Es una reflexión que les pongo y lo hago con un amor porque Argentina, yo amo a Argentina. Sí, sí, lo sé. Se nota en tus videos, lo dejas es claro. que yo amo a Argentina y cuando digo eso lo digo muy emocionado, ¿no? O sea, si ustedes vienen a Argentina con mis ojos... Enric, para que no digas que te pregunto solo de Argentina, ¿cómo se produjo tu apertura de conciencia? Vos hablas mucho de la apertura de conciencia. Bueno, la verdad, yo siempre he marcado dos... Porque vos eras una persona como muy técnica. Sí, trabajaba de director de calidad en una empresa de circuitos impresos, de eso hace 32... Químico, ¿no? Ingeniero técnico-químico, sí. Bueno, yo cuando me fui de mi casa, a los 18 años, me marché con lo opuesto. Por lo tanto, yo soy una persona que sé lo que es estar sin nada. Y me he hecho a mí mismo, en el sentido de que yo he ido haciendo cosas y cosas, estudiando. Ciertamente en mi país, me aproveché de que era una familia numerosa en casa y me salía los estudios gratis. Pero yo aproveché los estudios. O sea, yo me saqué mis estudios cuando había que sacarlos, sabiendo que no podía estar perdiendo el tiempo, sino que yo tenía que trabajar y mientras tanto iba haciendo trabajos. En definitiva, eso fue un tema importante, ¿no? Y llegué a alcanzar un lugar de posición pues, que ganaba una plata muy importante hace 33 años, ¿no? Pero un día sentí que aquello no era mi vida. ¿Lo sentiste de qué manera? ¿No estabas bien? Era vacío, no me llenaba lo que estaba haciendo. Técnicamente había alcanzado el éxito de ganar una plata muy importante, etc. Y fue tomar conciencia de eso y todo cambió. Tuve un divorcio, le dije a mi mujer, ¿te parecerá que me he vuelto loco? Te lo puedes quedar todo, y volví a quedarme sin nada. Qué audaz. Y volví a empezar. O qué hombre de fe, no sé. No, porque yo confío en el poder de las personas. Y empecé otra vez, de cero. Y conocí a la que es mi mujer actualmente, pero yo ya pensaba de otra manera, ¿no? Empecé a ayudar en su negocio. Ella tenía una empresa de embutidos, tal y cual. Pero yo me empecé a estudiar otras cosas y, bueno, hasta que... ¿Tuviste algún problema físico, alguna enfermedad física que te haya hecho cambiar? Yo he tenido... No fue ninguna enfermedad física lo que me hizo cambiar. De hecho, fue algo como que no podía seguir esta situación porque no me sentía... Emocionalmente te sentías No estaba mal. bien, no. Y yo soy honesto. O sea, yo no podía estar trabajando en un sitio que no me sentía bien. Y se lo dije a mi jefe. Dije, ¿por qué te vas? Digo, porque no creo en tu proyecto. Y no puedo estar cobrando de ti si yo no creo en tu proyecto. Pero ¿te puedo pagar más dinero? Digo, no, es que no creo en el proyecto, no es cuestión de dinero, ¿no? Y me fui. Por eso, cuando tú eres honesto con la vida será honesto contigo. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto tú eres honesto contigo mismo? Esa es la pregunta que hay que hacerse todos. O sea, ¿hasta qué punto tú estás dispuesto a dar antes de recibir? ¿Por qué vos decís que las enfermedades, vos hablas mucho de la coherencia, Sí. ¿no? Y que el ser incoherente No provoca enfermedades, ¿no? No sé si provoca... No provoca, pero crea un ambiente... Crea un ambiente Sí. para eso. Sí. ¿Cómo es esto? Bueno, es que somos holísticos. O sea, el cuerpo habla lo que la mente calla. ¿Ok? El doctor David R. Hawkins nos dice que el cuerpo es un maravilloso medio de comunicación. Por tanto, y Ken Wilber dice lo mismo. Ken Wilber, en su libro La conciencia sin fronteras, nos dice, si seguimos proyectando, él dice, para mí es un libro que creo que lo publicó en el año 91 y yo lo estoy leyendo desde el año 93. Fíjate que ha marcado mi vida. Y dice cosas como, si tú sigues proyectando
la causa de tus problemas fuera y sigues pensando que todo lo que te ocurre, la causa está fuera, llegará un momento que producirás un vacío en tu psique que se acabará manifestando en forma de síntoma físico. ¿Nos podrás contar un caso que te hayan consultado de esto que estás explicando? Todos. Bueno, tomemos uno, como para que la gente que no por ahí conoce tu trabajo... No sé, pues, es que cualquiera, o sea, desde un divorcio o desde... Por ejemplo, un cáncer, vos tratás mucho, te van a consultar mucho sobre cánceres. A mí, cuando hablamos del cáncer, yo ya me guardo mucho de opinar sobre eso. Primero, una razón muy simple, ¿no? Porque el cáncer es el cáncer. El cáncer. El cáncer, obviamente, es una enfermedad como otra cualquiera, ¿no? Y el cáncer, obviamente, las enfermedades en general, todas son multifactoriales. Hay un aspecto genético, hay un aspecto epigenético, que es más importante. ¿Epigenético es? Yo voy a explicarlo ahora. El epigenético es más importante quizás que el genético, porque el genético es una información que se tiene que, para que esa información se manifieste, necesita de un ambiente. ¿Ok? Y la epigenética estudia el ambiente en el que se desarrollan las diferentes adaptaciones a un estrés. ¿Ok? Entonces, está eso, las informaciones que se manifiestan a través de la epigenética que hemos heredado de nuestros ancestros, pero no porque tengas esa predisposición, quiere decir que tú vas a tener esa enfermedad. ¿Ok? Tiene que darse un estrés, tiene que darse una información, que es lo que trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos la gestión emocional en los ambientes estresantes. Cuando el estrés está elevándose y seguimos proyectando esa información afuera, la causa afuera, como diría Ken Wilber, al final eso se va a manifestar en forma de un síntoma físico. Por ejemplo, cuando yo le echo la culpa de mi estrés a mi jefe o a mi Pero marido... voy a poner un ejemplo más simple, ¿no? O sea, yo sigo pensando, y yo eso lo tengo corroborado, o sea, por muchos casos, ¿no? Yo sigo pensando que mi marido pues, no me trata bien como mujer, etcétera, etcétera. Y estoy albergando un resentimiento contra los hombres, que en definitiva es un resentimiento que mi abuela tuvo con su marido, que mi madre repitió esa historia. Y yo estoy repitiendo esa historia, ¿no? Y llega un momento que tener sexo con mi marido como que me repugna y me da asco, ¿sí? Pues puede acabar, si sigo insistiendo en tener sexo con mi marido y me sigo explicando, bueno, eres el padre de mis hijos, voy a hacer, es mi cruz, en fin, lo que sea, mis creencias, no te extrañe que al cabo de un tiempo se manifieste un síntoma en tu aparato reproductor. Exacto. Y eso lo hemos visto. Por eso lo dice Ken Wilber, lo que dice también el doctor Buchanan, las emociones anticáncer, en su libro, están diciendo todas esas cosas, ¿no? Y obviamente esa enfermedad hay que tratarla. Bueno, porque hay gente que dice que el cáncer no tiene nada que ver con las... Hay un paradigma que dice que no tiene nada que ver con las emociones. Bueno, si quieres me río o me pongo a llorar. Eso es muy tendencioso. Eso no es verdad. Y lo saben, los que lo dicen lo saben. Que les vendan la moto, que le decimos en España, bueno, que eso lo crea quien quiera. O sea, emociones, sin emociones estaríamos muertos. Eso está más claro. Las emociones son básicas. Las emociones nos motivan, nos mueven. ¿Me siguen? Las emociones hacen que estemos aquí, haciendo ese programa, ¿no? Por lo tanto, detrás de cualquier síntoma físico hay emociones. Quieren vender esto, pero yo he visto muchas historias de gente que han cambiado su vida, han cambiado sus emociones y tratamientos que no funcionaban, tratamientos que han empezado a funcionar. O sea, por lo tanto, hay un bloqueo emocional. Nosotros trabajamos en el área emocional. Nosotros sumamos. Nosotros ayudamos a la persona a encontrar una coherencia emocional muy importante para facilitar los tratamientos, vamos a llamarle ortodoxos, o cualquier otro tratamiento, ¿no? O cualquier terapia, ¿no? En definitiva, eso no importa. Cuando equilibramos emociones con situaciones estresantes en el cuerpo, todo funciona mucho mejor. Y eso es lo que realmente... No se trata de esto o esto que tanto les gusta a la gente. No, esto es así y esto no es así. Se trata de integrar. Es integrar. O sea, las emociones forman parte... A ver, ¿quién no ha tenido un estrés y le ha dado una diarrea? O le ha dado un vómito, o se ha mareado, tal y cual.
El cuerpo responde a los Sí, estados de ánimo. o que uno se enferma más cuando estás en un momento estresante o conflictivo de tu vida. Que es así. O en vísperas de un viaje, ¿no? Muchas veces pasa eso. Sí, o que te baja el sistema inmunológico sencillamente porque estás en un estrés. Y el inconsciente, cuando tú estás en estrés, depende de tu percepción, puede ser un estrés, vamos a llamarle negativo, en el sentido de que te está perjudicando. Mientras que podrías utilizarlo como algo positivo, ¿no? Para realmente tirar hacia adelante, ¿no? Para darte fuerzas. Enrique, ¿cómo te manejas con la crítica, ¿no? Un poco lo hablábamos antes. Yo, como he visto, Sí. te digo, conozco tu trabajo y veo tus videos y me parecen realmente muy interesantes. Pero en general el sistema mediático no te trata bien, ¿no? No, me trata muy bien, me trata. ¿El sistema mediático Sí, me trata muy bien. tradicional? Me pone a parir. Y eso es una suerte. ¿Sabes por qué? Porque molesto. Y si Sí. molesto, ¿sabes por qué? Estoy haciendo algo importante. Es tan simple. Eso es el tema de las polaridades. Bienvenidas las críticas. Las ideales serían las críticas constructivas. Yo he pasado por la experiencia de la calumnia, de las mentiras. claro. Tal. ¿Y sabes qué he hecho O de yo? que no es científico tu método, de que sos un chanta. El método que es científico, eso lo dijo un científico, dice, hoy en día es científico lo que antes no era científico. ¿Ok? Eso que quede claro. Pero ya que me lo preguntas, te voy a explicar algo muy importante. Toda esa gente que dice eso nos ha dado una fuerza tan increíble que somos 1000 veces mejores que hace unos años. Nosotros sabemos utilizar la fuerza de la crítica y de la calumnia, porque cuando no la juzgas, cuando realmente la integras, te haces mucho más fuerte. La clave que es no juzgar esas Claro, críticas. la clave es no juzgar. La clave es, lo dijo Jung, el oro de la sombra. Cuando uno sabe integrar la oscuridad, se vuelve prácticamente invencible. Es así. Por lo tanto, hemos llegado a desarrollar un departamento de investigación y de desarrollo. ¿Ok? Está conformado por más de 5 doctores. Y llevamos como 3 años haciendo unos estudios pre y post de unos cuestionarios reconocidos internacionalmente como cuestionarios para hacer valoraciones psicológicas y de bienestar, y busca el bienestar emocional y la mejora en la vida cotidiana, en las relaciones interpersonales. Es decir, toman un caso y ven cómo ese caso evolucionó. No, señor. ¿No? Eso es lo que ha sorprendido a los investigadores. Solamente con nuestros seminarios. ¿Qué le pasa a la gente con tus seminarios? Antes de entrar un seminario, hacen el test. Cuando termina el seminario, al cabo de un tiempo, se le hace otro test. Cuando vieron los resultados, y solamente haciendo un seminario, porque nuestros seminarios son de autoaplicación, los resultados fueron tan extraordinarios, tan altamente significativos, que los doctores dijeron, nos hemos equivocado. No puede ser. Repasaron y volvió a salir lo mismo. Entonces hicimos una auditoría. Cogimos un experto en auditar investigaciones científicas. Lo repasó todo y dijo, eso está bien. ¿Estamos? Eso está bien. Si una persona que cree en algo más allá, eso le sirve para dar paz interior, ¿yo le voy a decir que es mentira? ¿Me entienden? Por lo tanto, nosotros decimos que la bioemoción, yo digo siempre, que nadie se la tiene que creer. Ni pido que se la crean. Porque la bioemoción es un hábito. No es un método humanista, es una forma de pensar y ver la vida. Y yo les digo, no se lo crean, pónganlo en práctica. Dejen de juzgar. Apréndanse a conocerse a ustedes mismos a través del otro. Utilicen a los demás como espejo. No estoy aplicando nada que no esté dicho. Busquen un sendero del medio. Integren. Cualquier ataque que reciban, conviértalo en una oportunidad. Cualquier dificultad, bendíganla porque les van a convertir como maestros. Un mar en calma no hace marineros. En definitiva, es así. Por lo tanto, cuando empezamos a mirar esas cosas de otra manera, y desde la conciencia cuántica, nuestra vida va cambiando. ¿Sabes cuánta gente me ha dicho en mi vida, gracias Enrique, porque me has cambiado la vida? Y yo les contesto, gracias a ti por haberla cambiado. Porque tú y yo estamos hablando de lo mismo, son polaridades. Yo he dicho una cosa y tú haces de esa cosa y has cambiado tu vida. Hay personas que oyen lo que yo digo y se ponen enfermos. ¿Por qué? Pero sí, o no sintonizan con eso, no vibran. Pero es su resistencia. Yo no les pido a nadie que me crean nada. Yo nunca he dicho a nadie, yo nunca he llamado a nadie
diciéndole, si haces eso te vas a salvar, si haces eso te vas a iluminar, si haces eso. Cuando yo empiezo un seminario, les digo, ustedes están aquí porque quieren. Ustedes tienen sus expectativas, son sus expectativas. Si alguien se siente incómodo mientras estemos aquí y quiere marcharse, que se vaya, le devolvemos el dinero y nos quedamos tan en paz. Eso lo hago en los seminarios y en mis consultas. Tan simple como eso. Por lo tanto, no te quiero engañar, te voy a incomodar, te voy a llevar a sitios que no quieres ir, te vas a resistir, pero si te dejas, vas a salir diferente, vas a ver las cosas de otra manera. Pero tampoco te las creas. Sencillamente, si lo que veías no es verdad, lo que ves ahora tampoco. Porque todo se va ampliando. Y ahora tú escoge. Y la gente escoge y decide. Enric, bueno, muchas gracias. Enric, el incómodo. El incómodo. Muchas gracias por haber estado. Y antes de que te vayas, me gustaría regalarte mi libro, que tiene mucho de... yo escucho de tus videos, hay bueno, alguna historia tuya ahí, y otras historias, pero bueno, es un libro que creo que te puede gustar y me gustaría... Yo me alegro mucho de que ¿Hay algunas frases tuyas también? Yo me alegro que te haya inspirado, ¿no? Me inspiró, sí, me inspiró. Pues me alegro mucho y gracias por este regalo, porque ya solamente he visto por aquí, ya me he visto mi nombre, mira, aquí está. Sí. A ver qué puse. Bueno, no sé, un paciente esquizofrénico de Corbera, ¿no? O sea, no sé si el esquizofrénico es Corbera. Cada historia, cada historia termina con una frase y algunas tuyas y algunas historias que contaste. Pues muchas gracias, Laura, porque, bueno, ya estoy viendo, ojeando y estoy viendo que es interesante, ¿no? Y además, si es una experiencia basada en eso, y además tú como periodista, tengo que darte las gracias. Bueno, por la oportunidad que tengo porque ha sido una entrevista muy potente, pero muy cordial, ¿no? Y yo quisiera decirte algo muy importante, el respeto muy profundo a Argentina, a estas dos Argentinas que ustedes dicen, porque... A nuestra Argentina fracturada. Exacto, que yo no la veo fracturada. Sí. Sencillamente, las posturas siempre se pueden reconciliar y es tan simple como... voy a dejar de hablar del otro y voy a empezar a cambiar yo. Tan simple como eso. Potente. Simple, ¿eh? O sea, dejen de hablar del otro y mírense ustedes sin mirar al otro y no se preocupen que van a cambiar su país, lo van a transformar. Muchas gracias. A ti, un placer. Si molesto es porque estoy haciendo algo importante. Eso es lo que dice Corbera en un momento de la charla, en donde realmente sentó a la Argentina en el diván y nos dejó ideas muy diferentes a las de nuestras conversaciones cotidianas. Me quedo con dos, cuando dice ayudar es importante, pero no se puede vivir de la ayuda, y cuando dice hay que dejar de pedir y empezar a dar. Cuando analiza nuestro país desde ese lado, ¿no? Un montón de ciudadanos, de personas que piden, pero que están en su mayoría menos dispuestos a darle cosas a su país. La frase tal vez que puede servirnos para sanar la grieta es cuando dice hay que dejar de hablar del otro y mirarse a uno mismo. Es una frase que parece sencilla, pero que es difícil de aplicar. Y te la dejo para este último programa del año, esta última trama, en donde cumplimos un nuevo ciclo, es la segunda temporada de la trama, en donde yo aprendí mucho con ustedes y espero que a ustedes les hayan quedado ideas nuevas para modificar un poquito sus vidas. Que tengan un gran año. Buenas noches.